Ya, ahora vamos a ver de manera específica la inflamación de tipo agudo. Algo de esto ya les había adelantado en la clase anterior. Vamos a ver las etapas de la inflamación aguda, los mecanismos que participan en esta inflamación, los patrones morfológicos de la inflamación aguda y las alternativas de evolución que vienen después de que se ha manifestado una inflamación aguda. Yo les había mencionado que la inflamación es una respuesta tisular a un daño o una lesión. Nosotros en patología oral nos relacionamos con la inflamación de manera permanente. La inflamación aguda, como el nombre lo dice, ocurre de manera más o menos inmediata al daño y se supone que debiese tener una duración relativamente breve. Esta inflamación aguda tiene tres componentes que son principales, que son propios, definitorios del proceso. Primero, vasodilatación. Aumenta el diámetro de los vasos sanguíneos del lugar que está siendo comprometido. Por lo tanto, aumenta el caudal de sangre. Y eso está relacionado con, por ejemplo, el enrojecimiento, el rubor, que les mencioné en la clase anterior. Segundo componente, cambios estructurales en la microvasculatura. ¿Qué significa esto? Alteración en la permeabilidad. ¿Ya? La permeabilidad de la pared vascular se altera. Y eso posibilita que ocurra el tercer componente, que es la migración de leucocitos desde el torrente sanguíneo hacia el lugar donde está desarrollándose la inflamación. ¿Ya? Fíjense que acá se ocupa la palabra leucocito, ya que es un concepto amplio. Hay distintos tipos de leucocitos. ¿Ya? Distintos de ellos van a migrar en un proceso de inflamación aguda. ¿Ya? Entonces, vasodilatación, cambio en la permeabilidad vascular y salida de componentes desde el vaso sanguíneo hacia el tejido. Esos son los tres elementos básicos de la inflamación aguda. Vamos primero al vaso sanguíneo. Aquí hay un vaso sanguíneo y acá está el tejido irrigado por el vaso sanguíneo. En situaciones de normalidad, no en situaciones de inflamación, en situaciones de normalidad, existe un intercambio fisiológico de líquido entre el vaso sanguíneo y el tejido irrigado. De esa manera ocurren eventos como por ejemplo la oxigenación del tejido y la remoción de restos del metabolismo celular. ¿Ya? Hay dos fuerzas que contribuyen a mantener esta relación y este equilibrio. Por un lado, la presión hidrostática, que sería esta de acá. La presión que ejerce el plasma sanguíneo hacia afuera, hacia la pared. Y la otra es la presión coloidosmótica, que es esta que está acá, que es la presión desde el tejido hacia el vaso sanguíneo. Y de acuerdo a cómo se estructuran esas presiones, en algunas circunstancias se favorece el flujo hacia el tejido y en otras circunstancias se favorece el flujo hacia el vaso. Hidrostática y coloidosmótica. ¿Qué pasa cuando se rompe el equilibrio? Si la presión hidrostática
supera a la presión coloidosmótica, entonces vamos a tener salida de líquido hacia el tejido. Y ahí vamos a hablar de edema. Es un exceso de líquido en el intersticio, en el tejido, fuera del vaso sanguíneo. Nosotros lo vamos a evidenciar como una inflamación, un aumento de volumen, tumor. Cuando yo les hablaba de los componentes cardinales de la inflamación, mencionaba tumor, tumoración, aumento de volumen. ¿Por qué? Por edema. Ahora, hay dos tipos de edema: el exudado y el trasudado. El exudado es una extravasación de líquido que presenta restos celulares y una elevada concentración de proteínas. Y el exudado está directamente relacionado con inflamación. ¿Qué tiene que ocurrir para que además de salir líquido salgan proteínas y salgan restos celulares? Tiene que alterarse la permeabilidad de los vasos sanguíneos. Y por eso exudado lo vamos a hacer casi sinónimo de inflamación. Este es un ejemplo. El pus, todos conocemos el pus. Es un exudado inflamatorio que al mismo tiempo es purulento. ¿Y qué define que sea purulento? La presencia de restos celulares necróticos y de muchos neutrófilos. ¿Qué tipo de leucocito es el predominante ahí? El neutrófilo. Y el otro edema es el llamado trasudado, que es líquido que sale desde el vaso sanguíneo hacia el tejido, pero es un líquido que es pobre en proteínas. Es un filtrado del plasma sanguíneo que ocurre no en situaciones necesariamente patológicas, sino que obedece a un cambio en las diferencias de presión. Entonces, cuando es solo salida por diferencias de presión, esta presión es muy alta o bien esta presión es muy baja, ahí vamos a hablar de trasudado. Pero cuando hablamos de pérdida de la continuidad, o sea, cuando hablamos de aumento de la permeabilidad vascular, ahí vamos a hablar de exudado. En el exudado vemos células, en el trasudado no. Esta imagen resume lo que les acabo de mencionar. Situación normal, en equilibrio, la presión hidrostática desde el vaso hacia afuera, la presión coloidosmótica desde fuera hacia el vaso. Las proteínas plasmáticas se mantienen en el vaso sanguíneo. ¿Por qué? Porque hay integridad de la pared vascular. Segundo caso, exudado. Estos dos son edema. Edema, edema. Edema por exudación. Se pierde la continuidad. Fíjense, acá están dibujadas las células endoteliales y se separan entre ellas. Aumenta la permeabilidad vascular. Ahí está. Salida de líquido, salida de proteínas del plasma. ¿Ya? Si a esto le añadimos la vasodilatación, vamos a encontrar un fenómeno que se llama éstasis. No estoy haciendo una apología a la señora que era víctima. Éstasis es una detención del flujo. Una detención del flujo. Porque aumenta el diámetro del vaso sanguíneo, se pierde, se aumenta la permeabilidad y por lo tanto la velocidad con la que pasa la sangre por este vaso disminuye. ¿Ya? Es una acumulación de sangre.
esa disminución en la velocidad del flujo se denomina éstasis. Y estos son los elementos básicos de la inflamación aguda. ¿Ya? Ahora, tenemos otra situación. Edema por trasudado. Y aquí lo que tenemos es que la integridad de la barrera se mantiene. Las proteínas plasmáticas se mantienen en el interior. Y sale líquido del plasma. Presión hidrostática aumentada y o presión coloidosmótica reducida. ¿Cuándo puede ocurrir esto? Por ejemplo, obstrucción del flujo venoso. Ustedes saben que desde el corazón sale la sangre por las arterias, luego regresa por las venas. Si hay obstrucción del retorno venoso, hay congestión. ¿Entiendo, no? Lo voy a dibujar. Corazón, arteria, tejido, vena. Si hay una obstrucción acá, el flujo acá se hace más lento, se congestiona. El corazón sigue bombeando. Entonces aumenta el volumen que hay en todo este circuito. Al aumentar el volumen, aumenta la presión. Y sale tejido. ¿Ya? Otro ejemplo. Insuficiencia cardíaca congestiva. El corazón no es capaz de bombear toda la sangre que llega a él. Recibe sangre, pero no bombea toda la sangre. Se empieza a acumular un volumen de sangre acá, en esta zona. Y también es una congestión más alta, por decirlo así. ¿Ya? Luego, ¿cuándo puede haber presión osmótica reducida, coloidosmótica reducida? Básicamente, reducción en la síntesis proteica o mayor velocidad de destrucción de proteínas en los tejidos. Patología renal, patología hepática. Entonces, en esos casos el paciente se va a describir como un paciente edematoso, que sobre todo por gravedad lo van a evidenciar en las extremidades inferiores. Pero eso sería un transudado, un edema por transudado y no un edema por exudado. Esas son las diferencias de esos dos tipos de edema. ¿Qué pasa con el vaso sanguíneo? Cambio en el flujo y en el calibre. Primero, vasodilatación, mayor flujo. Es como los dos, ¿no? Más sangre va pasando y la presión hidrostática aumenta. Aumento de la permeabilidad vascular, exudado, salida de líquidos, salida de proteínas, salida de células. Al ocurrir esto, aumenta la viscosidad de la sangre y aumenta la concentración de eritrocitos. Eso genera la congestión vascular denominada éstasis. Se pierde líquido desde la sangre. No salen los eritrocitos, salen solo leucocitos. Congestión. Al haber congestión, se acumulan leucocitos en el lugar. Y al acumularse leucocitos en el lugar, la posibilidad de que esos leucocitos salgan, ya que se aumentó la permeabilidad, se adhieren al endotelio y luego salen. Y esto también, en este fenómeno también participan cosas como, por ejemplo, la presencia de mediadores inflamatorios que generan quimiotaxis. La presencia de mediadores inflamatorios que activan a las células endoteliales. ¿Para qué? Para que se unan a los leucocitos como primera etapa de la salida. Entonces, como para que se lo imaginen, para que se imaginen esto, imagínense que vienen todos ustedes caminando desde allá, desde el baño, hacia esta sala,
pero el pasillo está completamente congestionado. Al estar tan congestionado, algunos de ustedes van a tender a pegarse a la pared y eventualmente se caen a otra sala. Y eso es lo que está pasando ahora. ¿Ya? Las células, en vez de pasar de largo, dada la congestión, se quedan en el lugar y se favorece que salgan hacia el tejido y no sigan en la circulación. ¿Qué pasa con la permeabilidad vascular? Normalmente, las células endoteliales están en contacto entre sí formando una barrera. Ocurre un evento en el cual las células endoteliales se retraen. Las células endoteliales, en vez de estar en contacto, se retraen. ¿Qué cosa genera esto? La activación a través de histamina, que lo mencioné en la clase anterior. Y también un fenómeno, y este fenómeno es rápido. Y lo otro es la presencia de una lesión derechamente en el endotelio. En el primer caso no hay lesión del endotelio, es solamente retracción, estimulada por un mediador químico. En este segundo caso hay lesión, ruptura en el endotelio. ¿En qué patologías hay lesión del endotelio? Por ejemplo, en patologías por acúmulo de placas de ateroma, arteriosclerosis. Tenemos otro elemento que participa, la respuesta de los vasos linfáticos. ¿Qué hacen los vasos linfáticos? ¿Alguien se acuerda? ¿Para qué están? Ya, participa como sistema de defensa. ¿Cómo lo involucramos acá en la inflamación? ¿Han escuchado eso de que, por ejemplo, una persona tiene una infección odontogénica y se le inflama una cadena cervical de nódulos linfáticos? ¿Cómo llegamos ahí? Resulta que del vaso pasamos al tejido y en el tejido tenemos vasos linfáticos. Entonces, buena parte del líquido inflamatorio que pasa del tejido se va al vaso linfático. Drena. La ruta linfática drena, saca del lugar el líquido del edema, ya sea exudado o transudado. También se retiran leucocitos, restos celulares, necrosis, por ejemplo, pus incluso, y también el agente agresor, por ejemplo, si es una infección, bacterias. ¿Y esto va hacia dónde? ¿Hacia dónde van esos vasos linfáticos? Hacia el nódulo linfático, que es donde hay población celular encargada de mecanismos de defensa. Y por eso, uno puede en algunas patologías identificar inflamación de los nódulos linfáticos porque es ahí donde se trasladó la infección. Puede haber dolor, puede haber inflamación de estos vasos linfáticos. Entonces, ahí se completa el círculo del flujo de los líquidos de un edema. Primero vimos la parte vascular, ahora veamos la parte de los leucocitos. Se asocia clásicamente a los neutrófilos con infecciones bacterianas y con necrosis. Los neutrófilos son los leucocitos más, es la mayor población de leucocitos que tenemos, como el 60% de los leucocitos son neutrófilos. Con infecciones virales se asocian los linfocitos y con alergias y enfermedades por parásitos, los eosinófilos. Cualquiera de estos, lo que sigue a continuación es válido para cualquiera de estos, que tiene que ver con, primero, marginación. Y aquí es importante ir a una cosa que se llama el flujo laminar.
No les hablé de esto, ¿cierto? Esto es un vaso sanguíneo. El flujo sanguíneo normal se caracteriza por ser laminar. ¿Qué significa un flujo laminar? La parte del centro se desplaza antes que las partes periféricas. Eso es lo primero. Segundo, en el flujo laminar, los elementos más grandes y pesados van al centro y los elementos más pequeños van en la periferia. Un flujo laminar normal, correcto, protege la estructura de la pared vascular. Porque los elementos pesados no van chocando contra la pared, van al centro. ¿Qué pasa cuando hay una obstrucción o una placa de ateroma acá? El flujo se altera. Por allá, por acá, por acá, y eso va generando lesiones en las paredes del vaso sanguíneo. Se pierde el flujo laminar. En una situación normal, las células van al centro, aquí al centro, sin tocar la pared, van los eritrocitos y los leucocitos. Entonces, que la primera etapa sea marginación, significa que el leucocito, de estar aquí, se va al margen. Y luego dice rodamiento. Se va pegando y va girando. O sea, va flotando en el vaso, se margina, se va pegando a la pared y sigue rodando, y sigue rodando, y sigue rodando. Y cada vez se va rodando más lento. Y se detiene. Y al detenerse, se adhiere al endotelio. Entonces, cuando yo les hablaba en la clase anterior de la activación del endotelio, les decía que las células endoteliales expresan en la superficie proteínas de adhesión. Y esas proteínas de adhesión facilitan la adhesión de los leucocitos al endotelio. Entonces, van flotando, se marginan, van rodando hasta que se detienen. Y ahí quedan adheridas al endotelio. Luego, migran a través del endotelio. ¿Por qué? Porque el endotelio había experimentado retracción celular o lesión. Entonces se pierde la barrera, aumenta la permeabilidad y la célula aquí se adhirió y aquí salió. Y luego de haber salido a través del endotelio, migra en el tejido inflamado hacia la zona donde se están generando los mediadores de la quimiotaxis. Por ejemplo, aquí. Entonces los mediadores de la quimiotaxis están más concentrados acá, están menos concentrados ahí. Entonces sigue el flujo de más concentración de agentes quimiotácticos hasta llegar al lugar. ¿Se entiende? Eso es lo que ocurre con la migración de todos los leucocitos. ¿Ya? 3 pasos. Marginación, rodamiento y adhesión. Segundo, transmigración. Y tercero, migración por quimiotaxis. Todo eso es lo que se conoce como el reclutamiento de los leucocitos. Entonces, ahí está lo mismo, pero no tan bonito como acá. Aquí hay un macrófago que ha detectado unas bacterias, las incorpora en su vacuola.
Dado este evento, se liberan citoquinas proinflamatorias. Estas citoquinas proinflamatorias favorecen la activación del endotelio, que sería la expresión de estas proteínas de adhesión en la superficie de la célula endotelial. El leucocito, producto del éstasis, se va deteniendo, se margina, va hacia el borde y se va uniendo y va rodando hasta que ya queda detenido. Ahí tenemos la adhesión. Como hay ruptura de la barrera, hay transmigración, y luego, una vez que pasó el endotelio, siguiendo la quimiotaxis, llega al lugar donde se requiere. Ejemplo clásico de esto, hay una patología infecciosa. Esto pasa en prácticamente todos lados, pero hay un ejemplo que yo me conozco bien, que es una enfermedad que se llama la shigellosis. Hay un patógeno que se llama la shigella que infecta el epitelio del intestino y se mete a las células epiteliales y las rompe hasta quedar capturado por un macrófago. Y el macrófago no es capaz de destruir esa bacteria. Se genera la inflamación y llega, a través de este mismo mecanismo, polimorfos nucleares neutrófilos que sí son capaces de controlar ese agente patógeno. ¿Cuál es el problema en esa patología? Que la inflamación es tan elevada que hay destrucción del tejido. Y si se destruye el tejido del epitelio del colon, ¿qué le pasa al paciente? ¿Qué va a tener un paciente al que se le destruye el epitelio del intestino? ¿Qué le va a pasar en la práctica? ¿Qué le pasa a un paciente que se le destruye el epitelio del intestino? Tiene diarreas profusas, ¿ya? Pero es muy similar. Ese es uno de los problemas que tiene la respuesta en base a polimorfos nucleares, que puede controlar infecciones, pero destruye mucho el tejido. Es una inflamación destructora del tejido. Ya. En este ejemplo de acá, están mencionadas algunas proteínas de superficie. ¿Se fijan? Por ejemplo, la integrina, que está en la superficie del leucocito, las selectinas, que están en la superficie de la célula endotelial, las PCAM, que tienen que ver con la transmigración. Yo no tengo el interés como de meterme mucho en eso para no complicarlo, porque me interesa más que conozcan el proceso de manera general, con eso me basta. Pero aquí están algunas de ellas, ¿ya? Selectinas son varias, están presentes en distintos tipos de tejidos. Por ejemplo, esta selectina está en el endotelio cuando es activado, ¿ya? Otras están presentes en neutrófilos, linfocitos, monocitos, y también está el grupo de las integrinas, ¿ya? El grupo de las integrinas es enorme y tiene un montón de funciones. Por ejemplo, todas estas que terminan en CAM, CAM significa molécula de adhesión celular. Entonces, BCAM significa molécula de adhesión celular vascular. ICAM significa molécula de adhesión celular a integrina. Y para que se queden con una idea de la relevancia de las integrinas,
yo les mencioné esto de que el fibroblasto no está flotando en la matriz extracelular, sino que cuando va migrando, por ejemplo, la migración de las células de la cresta neural, eso lo vimos. No es que esas células no van flotando hacia el territorio maxilofacial. Esas células van moviéndose a través de los componentes de la matriz extracelular del conjuntivo. Dicho de manera muy sencilla, ¿ustedes conocen a Tarzán o ya no? Tarzán ya no es... Ya, van agarrándose de lianas, no van flotando, van por contacto físico con la matriz extracelular. Ese contacto físico se establece a través de integrinas. Contacto físico, para que se hagan la idea de lo que ocurre con las células cuando van migrando, la célula emite una prolongación que tiene integrinas concentradas en la punta, se agarra de la matriz. Luego, el citoesqueleto se retrae, entonces hace esto. Se sueltan, nuevamente una prolongación, vuelve a ocurrir. Y así es como va sucediendo. En base a la interacción de proteínas de la superficie con proteínas de la matriz. Ahí tenemos una célula que está experimentando un proceso quimiotáctico. Aquí está la prolongación y estas prolongaciones pequeñas que se llaman filopodios. Esas son las prolongaciones que tocan la matriz extracelular y se establece una unión entre la matriz y la integrina. Y la integrina, a través de la membrana, se une al citoesqueleto. Entonces se genera la atracción y la célula, en este caso, se va a ir moviendo hacia adelante, hacia allá. Entonces aquí tampoco hay magia. Tercero, en el caso de una inflamación aguda clásica por bacterias, fagocitosis y eliminación del agente. Luego de que se activaron los leucocitos llegaron al lugar. Fagocitosis, destrucción del material fagocitado, pero al mismo tiempo liberación de citoquinas, factores de crecimiento y mediadores inflamatorios. Entonces generan eventos como, por ejemplo, factores de crecimiento para estimular a los fibroblastos a que hagan reparación, porque uno de los objetivos finales de la inflamación es reparar. Mediadores inflamatorios para favorecer el aumento de la circulación a ese tejido que se tiene que reparar, pero ojo, que en algunos casos la liberación de citoquina, los factores de crecimiento y los mediadores inflamatorios hacen que la lesión permanezca. ¿Ya? Entonces, no siempre la inflamación aguda se resuelve. Esto tiene que ver con la activación de los leucocitos. ¿Cómo se activan los leucocitos? Se activan por señales extracelulares. Distintos tipos de señales. El lipopolisacárido de una bacteria, por ejemplo. Citoquinas. Receptores a través de fagocitosis. O mediadores. Y aquí están como el repertorio de los receptores transmembrana. ¿Ya? Este que tiene 7 dominios asociados a proteína G, pueden ser estos que son como el típico ejemplo de tirosina quinasa, da lo mismo. Y en base al tipo de estímulo, el tipo de respuesta. Entonces aquí tenemos todas las respuestas que yo les mencioné. Adhesión al endotelio, expresión de proteínas de superficie que calcen con las selectinas del endotelio, quimiotaxis, lo mostré recién. Respuesta para fomentar la respuesta proinflamatoria. Y lo otro, la destrucción de los elementos fagocitados. Entonces ustedes, por ejemplo, pueden tener una respuesta inflamatoria, no por bacterias, sino por necrosis. Lo vimos. Entonces en este caso sería destrucción de los restos necróticos, no destrucción del microorganismo. Y en la fagocitosis hay 3 etapas.
Se reconoce y se fija la partícula a la superficie del leucocito, luego se genera el atrapamiento, que es englobar esta vacuola fagocítica, y dentro de la vacuola fagocítica el material es degradado por la presencia de enzimas lisosomales. Entonces, por un lado tenemos en la superficie el reconocimiento y fijación por interacción entre un receptor y su ligando. Luego se invagina la membrana, ¿ya?, lo que se llama el atrapamiento. Se genera un fagosoma, y este fagosoma se une a un lisosoma, que es donde están las proteínas lisosomales, que son las enzimas. Unión, fagolisosoma, las enzimas actúan sobre el agente que ha sido fagocitado. Y luego se rompe. ¿Ya? Eso es como el resumen. Algo les voy a mencionar. Hay situaciones en que se genera una lesión inicial, esa lesión inicial genera la inflamación aguda, y como parte del proceso de inflamación aguda acuden al lugar leucocitos como respuesta. Sin embargo, los mismos leucocitos pueden generar una lesión tisular, pueden gatillar, y de hecho hay mucha patología, sobre todo patología inflamatoria crónica, donde esto ocurre. Por ejemplo, microorganismos de difícil erradicación, el ejemplo de la chiguera. Microorganismos de difícil erradicación, el bacilo de la tuberculosis, también se mantiene dentro del macrófago y no es destruido. Entonces eso genera una señal proinflamatoria persistente. Un ejemplo. Otro ejemplo, respuestas inapropiadas, típico de patología autoinmune. Determinados componentes que pueden ser epitelio, pueden ser conjuntivo, son identificados como ajenos. Se elaboran anticuerpos contra aquello que es propio, y se mantiene un estímulo proinflamatorio al cual llegan células leucocitarias que también median la destrucción tisular, como por ejemplo linfocito T citotóxico. ¿Ya? Y lo otro es una respuesta excesiva frente a un alérgeno, que es lo que ocurre en las reacciones alérgicas, porque la dosis da lo mismo. Si está presente el agente, se desencadena la reacción. ¿En base a qué? A la liberación de histamina por mastocito. ¿Ya? Que ese es el ejemplo clásico donde también puede haber esta destrucción tisular mediada por linfocitos. Aún así, la patología podría eventualmente terminar, ¿ya? O la inflamación, que es lo que generalmente ocurre. Primero, ¿por qué? Porque los mediadores proinflamatorios tienen vida media corta y se liberan en un momento determinado, y luego ese estímulo empieza a desaparecer. También porque hay mecanismos contrarregulatorios, ¿ya? El cambio de metabolitos derivados del ácido araquidónico, que son proinflamatorios, a metabolitos antiinflamatorios. De prostaglandinas o leucotrienos a lipoxinas. Primero los proinflamatorios, después los antiinflamatorios. Citoquinas antiinflamatorias. Interleuquina 10, factor de crecimiento transformante beta. Síntesis tardía de otros mediadores antiinflamatorios derivados de ácidos grasos. Y la presencia de impulsos neurales que inhiben la producción del factor de necrosis tumoral por parte de los macrófagos, que estaba involucrado en cosas como, por ejemplo, la respuesta sistémica o la fiebre. Esos son mecanismos contrarregulatorios. Ya, eso es como de los mecanismos. Ahora,
Morfología. Patrones morfológicos de una inflamación aguda. Podemos identificar distintas cosas. Una inflamación serosa, una inflamación fibrinosa, una inflamación purulenta, también denominada supurativa, y las úlceras. Primero, serosa. Se caracteriza por la presencia de un trasudado, ojo, trasudado, no exudado, trasudado, o sea, líquido con poca proteína sin células. ¿Ya? El aumento moderado de la permeabilidad. Clínicamente esto ocurre como aumento de líquido en cavidades del cuerpo humano. En el peritoneo, en la pleura o en el pericardio. ¿Ya? Si ocurre en estas cavidades, a esta inflamación serosa se le denomina derrame. Entonces, cuando alguien tiene un derrame pleural, lo que tiene es un trasudado en la pleura, alrededor de los pulmones. Ustedes saben que alrededor de los pulmones no hay nada, y eso posibilita el cambio de volumen pulmonar. Si ese lugar se llena con líquido, esto va a afectar la respiración normal. Si tenemos en la zona del pericardio, el paciente va a tener un derrame pericárdico y también va a limitar la funcionalidad del corazón. ¿Ya? También esta inflamación serosa se puede acumular en superficies, típico de vesículas que aparecen con posterioridad a una quemadura o a un trauma por fricción, la clásica ampolla. ¿Ya? ¿Cómo se observa esto histológicamente? Por un clivaje, una separación. En este caso vemos una lesión vesicular en que se separó el epitelio del tejido conjuntivo y se acumuló suero bajo el epitelio. Esto es solo aspecto, esto no les habla de causa. ¿Ya? Esto puede ser trauma, esto puede ser una enfermedad autoinmune, esto puede ser una infección, ¿ya? Solamente estamos viendo morfología. Otro tipo de inflamación, la fibrinosa. ¿Por qué se llama así? Porque hay un exudado, ojo, en este caso es un exudado, que tiene fibrinógeno. Y el fibrinógeno participa como miembro de la cascada de la coagulación. Y el fibrinógeno se convierte en un polímero tridimensional que es la fibrina, que es lo que ayuda a consolidar el tapón plaquetario. Cuando esto ocurre en superficies como el pericardio o la pleura, se llama pericarditis o pleuritis fibrinosa. ¿Ya? Es distinto al anterior. ¿Ya? ¿Cómo desaparecen estas cosas? Por fibrinólisis. Los mismos procesos contrarregulatorios de la cascada de la coagulación. Y también por eliminación a partir de la función de macrófago. ¿Ya? Ahora, si el exudado fibrinoso no desaparece, va a generar una respuesta tisular proliferativa. Y esto entre comillas, se organiza. Y se forma una cicatriz. ¿Recuerdan que yo les hablé de reparación? Que era reparación, regeneración o reparación, cicatrización. En este caso se forma una cicatriz. ¿De qué? De tejido conjuntivo fibroso. Y esa cicatriz va a involucrar la presencia de fibroblastos, de colágeno y también de vasos sanguíneos de neoformación, nuevos vasos sanguíneos. Pericarditis fibrinosa, todo esto que se ve ahí, tejido cicatrizal. Corte histológico, pericardio, tejido normal de pericardio, fibrina,
Y ahí se ven acúmulos de tejido conjuntivo. Entonces eso hace que el tejido empiece a reemplazar su apariencia normal y al volverse más fibroso se vuelve menos elástico. Otro patrón clásico para nosotros, inflamación de carácter purulento, exudado. Exudado, o sea, proteína, célula. Neutrófilos, células necróticas, ¿ya? Aumento del volumen, edema. Ejemplo clásico, el absceso. En el absceso nosotros vamos a ver una inflamación purulenta y al mismo tiempo necrosis por licuefacción. Ahí confluyen esas dos cosas, ¿ya? También hay otro que se llama flegmón, que es muy parecido, pero tienen una diferencia que es fundamental. El absceso es una acumulación, está colectado, es una bolsa de pus. En cambio, el flegmón es una diseminación de microgotas de pus en el tejido. Clínicamente hay una diferencia fundamental. Cuando ustedes tienen un paciente que tiene un absceso, tiene una colección de pus, ustedes rompen con una jeringa, con un bisturí, hasta con una sonda de Kagel, por ejemplo, y el absceso se va a vaciar, porque está todo el líquido purulento conectado. Cuando ustedes tienen un flegmón, ustedes le hacen 20 cortes y no sale pus, porque son microgotas de pus que están diseminadas en el tejido. El absceso es fluctuante, ese es un término clínico, fluctuante. Ustedes lo tocan y sienten como que están tocando un guatero. El flegmón es firme, se siente duro, como integrado al tejido. Y clínicamente es súper relevante eliminar esto. Entonces la manera más sencilla de hacerlo es que cuando tenemos un absceso lo colectamos. Generamos una vía de acceso al absceso para eliminar ese material. Y cuando tenemos un flegmón, lo que tratamos de hacer es hacer que el flegmón se colecte, se convierta en absceso. Y eso se hace con cosas como, por ejemplo, terapia local, con calor, con hidratación, con uso de antibióticos. Y ahí se interviene. Ejemplo clásico como paciente de la edad de ustedes, absceso derivado de un problema de la erupción del tercer molar inferior. Hay una patología que es la pericoronaritis, pero si eso se infecta, va a generar un absceso. No podemos sacar el tercer molar antes de remover el absceso. Porque si nos metemos a trabajar ahí en terreno con pus, vamos a propagar la infección. Si esto genera un flegmón, entonces tenemos que tratar el flegmón para que eventualmente se convierta en absceso y ahí poder recién trabajar. ¿Ya? Y este tipo de cosas son como más o menos propias de la odontología común. Vamos a volver sobre absceso y flegmón el próximo año. Entonces, ¿qué vemos acá? A nivel macroscópico, múltiples abscesos, en este caso es un pulmón. Y en la histología, restos necróticos y una gran cantidad de células polimorfonucleares, infiltrado inflamatorio. Otra cosa, úlcera. La úlcera es la ruptura de una superficie, la ruptura de un epitelio, puede ser piel o puede ser mucosa. Para que haya úlcera tiene que haber acceso al conjuntivo. Eso es lo que define una úlcera. Entonces, por ejemplo, si ustedes están jugando con el gato o van a una casa donde hay gato y lo molestan y el gato les hace así, ustedes se miran. Si sale sangre o no sale sangre. Si no sale sangre, les lesionó el epitelio, pero sin llegar al conjuntivo. Eso se llama erosión. Y para que sea úlcera tiene que llegar al conjuntivo. ¿Ya?
¿Qué otra cosa es necesario para hablar de úlcera, además de llegar al conjuntivo? Que haya inflamación. Esos dos elementos son los elementos necesarios para hablar de una úlcera. Y en patología oral hay muchas úlceras. Por ejemplo, esto de acá es patología del duodeno, que es una perforación del epitelio. Y acá está la histología. Aquí va el epitelio, aquí va el epitelio, y aquí entre medio se perdió el epitelio. Acceso directo al tejido conjuntivo. Eso es lo que define una ulceración. Entonces, por ejemplo, la gente que tiene úlcera gástrica tiene algo parecido a eso. Destrucción epitelial, y esto puede ser más chico, puede ser más grande, puede sangrar, puede no sangrar, va a depender de muchos otros factores. Y lo último, ¿qué puede pasar a partir de una inflamación aguda? A partir de la inflamación aguda puede haber una resolución. Desaparece el factor estresante, es controlado eficientemente y se controla la evolución de los mismos procesos inflamatorios, desaparece. Siguiente posibilidad: formación de un exudado purulento. A partir del exudado purulento, estimulación a la cicatrización. Cicatrización, por lo tanto, pérdida del tejido inicial, mayor o menor pérdida de función. Es posible también que haya una vía directa. Desde la inflamación aguda no haya una resolución completa y se llegue a una cicatriz. O bien que se complique, que esto progrese a una inflamación crónica. Y en la inflamación crónica también vamos a llegar a un proceso de cicatrización. ¿Ya? Pero también la inflamación crónica se puede mantener como tal. Ese es uno de los problemas que tienen muchas patologías, en que el paciente permanentemente tiene inflamación crónica. Ya, eso es todo. Antes de que se vayan, les pregunto si recibieron el anuncio que les envié. ¿Ya? Porque algunos de ustedes me habían preguntado qué iba a pasar ese día y efectivamente no podemos hacer la solemne el día viernes de esta semana, porque las actividades finalizan a las 12:20. Así que cambiamos la solemne para el miércoles de esa semana. Esta semana les voy a publicar la tabla de contenido de ese solemne número 1. ¿Ya? ¿Alguna duda? El control de la próxima semana, sí, de esta clase. Gracias por los que llegaron a